Hoy voy a hablarte de los materiales básicos que necesitas para iniciarte en la técnica de pastel. Y te quédate hasta el final porque te voy a dar un truco muy sencillo de cómo conservar tus tizas sin que se te mezclen unos colores con otros. Comenzamos con el papel. Yo utilizo este gloss de Canson que tiene 5 colores de gama fría. Son colores bastante neutros para integrarlos en el motivo que elijas para pintar. Compraré también un álbum de la gama cálida porque para retrato me gusta más. Tiene una parte, una cara más rugosa y otra más fina. Esta es la cara rugosa, que queda una textura así, un poco más rugosa, es como un nidito de abeja. Y luego por aquí tiene, que es más fina. Aquí está uniforme, aquí no hace... Entonces por aquí sería para lápiz y por aquí sería para tiza pastel. Queda igual, lo puedes utilizar por los dos lados, pero bueno, es lo que se supone. También tenemos los lápices pastel, cajas de 12 colores, los colores, la gama básica. Esta es una paleta básica que tiene los colores que hay que tener para hacer prácticamente todo, aunque en pastel siempre es conveniente tener muchos colores, puesto que no se pueden mezclar tan fácilmente como otro tipo de pintura húmeda. Entonces aquí tenemos el negro, el blanco, lo tengo puesto un poco desordenado. Un amarillo, están un poco desordenados, sí. Venga, vamos. En la que tenemos el amarillo limón, el amarillo primario, un verde, un azul cerúleo, un azul, digamos, ultramar, un azul marino, índigo, un magenta, naranja o rojo cadmio, tierra de siena tostada, que es un marrón rojizo, tierra de sombra tostada, que es un marrón bastante oscuro, que es el que se sustituye muchas veces por el negro, el blanco y el negro. Teniendo esta paleta puedes hacerlo prácticamente todo, aunque ya sabemos que los pasteles como no se pueden mezclar entre sí como una técnica húmeda, mientras más colores tengas pues mejor, porque tenemos que utilizar muchos colores, no se pueden sacar unos de otros como pasa con las pinturas, con las otras diferentes pinturas, el óleo, el acrílico, la acuarela, lo mezclas y sacas infinidad de colores teniendo solamente los primarios, pero aquí no, aquí tienes que tener más, en esta técnica tienes que tener más. Tengo esta cajita de 60 colores, de 30 colores, que es bastante completa. Esta marca me gusta mucho porque son muy blanditos, muy cremosos, y esta es la misma marca y son las barras enteras. Estas son medias barras y estas son las barras enteras. Entonces aquí fue un fallo, podía haber comprado medias barras y en vez de tener 30 pues tengo 60, pero bueno, cosas que pasan. También los lápices las hay en cajas de... Me he comprado ahora esta caja de Gioconda, son blanditos y me gusta tener muchos colores. Esta caja de 24, con esta de 24 ya más o menos puedes hacer de todo. Yo suelo utilizar las tizas y complemento con los lápices. Algunas cosas he hecho solo de lápices, pero normalmente utilizo más las tizas porque me llena más amplio. Yo soy muy impaciente y me gusta acabar antes. Entonces con el lápiz hay que ir más despacito, más detallista. Tenemos la goma, el resto de los ingredientes serían estos, ¿no? Bueno, más o menos, tampoco hace falta tenerlo todo, pero más o menos. Pues tenemos la goma blandita, la goma moldeable o maleable, como se quiera llamar. Yo lo meto en esta cajita para que no se me seque. Unos disquitos de algodón para difuminar, un bastoncito también de algodón. Los difumino, evidentemente los difumino de diferentes tamaños, para darle toquecitos, porque se arrastra mucho. Para el lápiz vale mejor, pero para la tiza la arrastra mucho, hay que tener cuidado. Esto cuando haces un fondo y está mucha cantidad de pintura, si quieres aligerar, pues lo barres, ¿no? Lo quitas y también se funde. Estos son muy suaves, muy blanditos, son de acuarela. Tienen que ser pelo muy suave para que no arrastre demasiado. Esto es un carboncillo. Es un carboncillo que le saca una punta muy grande, muy larga, me gusta. Con un afilalápiz que tengo, que me lo compré en Amazon y afila de maravilla. Y siendo blando el carboncillo, ¿cómo ha quedado? Ha quedado muy bien.
la mina del carboncillo del lápiz carbón es más dura que las barritas de carboncillo. Esto es un lápiz normal, se ha colado. Y esto es un pastel también que tengo, que me gusta esta marca, lo tenía suelto y también tiene buena punta. Un cúter para afilar, si no tenéis un afilalápiz que sea bueno, pues un cúter. Yo tengo algunos los tengo que afilar con cúter porque son muy blandos y se rompen. Algunos lápices que tengo otras marcas más malas y son muy blandos y se rompen. Pero tienen colores bonitos para los retratos con la piel y me gustan. Entonces tengo este afilalápiz que es bastante bueno. Voy a afilar uno. A ver si tengo uno aquí que tenga poca punta. A ver, algunos colores los parte porque hay colores que tienen más blanda la mina y lo parte, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, este azul. Este azul, sí, este azul. Este azul no está afilado con este. Está como venía, porque tengo la caja aquella que... A ver. Se le da unas cuantas de vuelta. Y voilà. ¿Qué punta saca? ¿Que quieres más punta? Porque tampoco te puedes poner a sacar una punta muy fina, corres el riesgo de que se rompa. Coges una lija y vas dándole vuelta y vas afinando. La fina, vamos a hacer, puedes hacer líneas finita, finita. Casi ni se ve. Pues esto son los materiales. Luego, también se me olvidaba el fijador. Tenemos el fijador porque como es una técnica seca que se mueve, que no se queda fija, hay que fijarlo al final o mientras que estás pintando, pues superpone capas. Y una laca también sirve, cualquier laca. Entonces podemos utilizar así, ¿verdad? Ponemos el amarillo y el azul, ponemos el azul y aquí ponemos el amarillo. Lo mezclamos y se mezcla, ¿ves? Pero si ponemos laca, ahora vamos a dejar que se seque. Dejamos que se seque. Mientras os voy enseñando también cómo sacarle punta a las barras. Que quiere hacer una arista fina, pues yo la froto así. La froto así en el papel de lija y te saca unas líneas también súper finitas. Se puede mezclar, se puede... Bueno, a ver si se seca. Esperamos que se seque. Esto lo podemos utilizar... Aquí lo que utilizamos son los dedos. Lo podemos utilizar para hacer fondo. ¿Ves? Así llenamos más. También con el pastel de helado. También podemos hacer fondo así con el pastel de helado. Bueno, vamos a coger a otro. Este verde. Con el pastel de helado se llena mucho fondo también. Llenamos un fondo así, grande. Podemos ir superponiendo los colores. Vamos a poner un azul violáceo. Me gusta mucho este color. Se van superponiendo así los colores, se pueden fundir, hacer gradaciones. Mientras que estén secos, sin echarle fijador, puedes fundirlo. Ahora cogemos otro dedo limpio para no ensuciarlo y vamos bajando, haciendo un fundido. Se puede pintar encima,
Si hacemos florecitas o hacemos alguna cosita, una arista, se puede pintar encima. Mientras que se pinta encima lo podemos fundir un poquito. Si lo queremos poner como una especie de más etéreo. Se hacen cosas muy chulas para retratos y demás, porque las difumina muy bien. Y luego el spray es conveniente echárselo así. Lo hago para que veáis. Ahí. Me acerco mucho y se mancha mucho, pero luego se seca y no pasa nada. Este ya lo tenemos seco. Entonces, se me ha olvidado, una bayeta húmeda, siempre una bayeta húmeda para limpiarnos nuestros pinceles, que son los dedos, y una toallita seca. La húmeda y la seca. En fin, aquí podemos poner, era amarillo, ¿no? El que pusimos, lo ponemos aquí. Los mezclamos, ¿ves? Y no se mezcla. No se mezcla porque le echamos la laca. Si lo ponemos de lado, se mezcla un poquito más. Pero no se mezcla. ¿Ves? Aquí se mezcla, se pone verde, pero aquí se queda como una transparencia. Se ve debajo el azul y el amarillo queda encima. Vamos a hacerlo aquí que lo veáis mejor. ¿Ves? No se mezcla. Bueno, os voy a dar un truco que me enseñó una profesora que tuve. Cómo guardar las barritas de pastel que tiene suelta, que no compras en caja, que a veces que las compramos en colores sueltos porque nos interesa o porque cuando empezamos nos sale más económico comprarlo así. A ver, pues mire, simplemente es poner arroz común y corriente, está sucio, tiene ya mucho tiempo, y metes ahí las barritas de pastel y no se mezclan los colores entre sí, no se ensucian, las barras permanecen totalmente limpias, absolutamente limpias. Mira esta que es clarita, se ve que está limpia, están todas limpias, no se mezclan los colores, se quedan en el arroz. Pues nada, es un truquillo para que conservéis las barras sin que se os ensucien unos colores con otros. Déjame tu comentario y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Gracias.